Buenos días, chicos. Bienvenidos. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. El día de hoy vamos a trabajar con un elemento que casi todos los días lo vemos. El espejo. ¿Ya? Y el espejo más común que tenemos en casa es el espejo plano. ¿No? Planos, ¿no? Así se llama, espejo plano. ¿Y qué ocurre con un espejo plano? ¿No? Bueno, pues se forman imágenes. Y vamos a comentarles algo más, ¿no? Técnicamente hablando, ¿no? ¿Qué es lo que se está produciendo, ¿no? Ahí. El tema del día de hoy justamente es eso, reflexión de la luz. Es un fenómeno físico, óptico, fenómeno óptico. Todos los fenómenos ópticos tienen que ver con la luz, con la propagación de la luz. Y este es un primer fenómeno que vamos a ver. Reflexión de la luz. Reflexión de la luz. Ahí tenemos un objeto, en este caso será la manzana, un espejo y un observador. Siempre hay que colocar pues el objeto delante del espejo, delante del espejo. Y vemos siempre su imagen detrás del espejo. Alejado, la misma distancia que está cerca el objeto. O sea, la distancia del objeto al espejo es la misma distancia del espejo al objeto, sino que está atrás, ¿no? Pero ¿por qué se da este fenómeno? ¿Cómo es que se produce este fenómeno? Bueno, esto no lo podemos hacer en un cuarto oscuro, ¿no? En un cuarto oscuro, por más que todas las paredes de tu casa estén llenas de espejo, en un cuarto oscuro no vas a ver nada, ni tu propia imagen, menos la imagen de otro. Si en ese cuarto oscuro le alumbramos, solamente le alumbramos con una linterna a la manzana, solamente vamos a ver la manzana. No vamos a ver otros objetos más. Pero así tenuemente vamos a ver seguramente otros más, ¿no? Porque solito a la manzana nomás no se le puede eliminar. No se lo puede eliminar. Siempre va a reflejarse por ahí otros objetos más. Entonces, la luz tiene que ver, pues, tiene que ver con la visión, tiene que ver con ver los objetos. Entonces, vamos a explicar acá qué es lo que está ocurriendo. Primero, para poder ver los objetos, tiene que llegar luz a dicho objeto. Luz, proveniente de cualquier cosa, del sol, por ejemplo, lo normal, ¿no? La luz del sol llega a los objetos y nosotros podemos apreciar los objetos. Entonces, la luz debe llegar al objeto, luego salir e impactar nuestra vista. O sea, rebotar en el objeto e impacta nuestra vista. Y eso nos da la sensación de la visión. Ah, ya, gracias a eso puedo ver al objeto.
Y así ocurre con todos los rayos. Este es solamente un rayito, ¿no? Te imaginas, son miles, miles y millones de rayos que van a llegar no solamente al árbol, ¿no? Sino a todo lo que está en su entorno. Llegan y todos los que van a llegar a nuestra vista, pues, podemos verlo. Lo que ya no llega no lo vemos, ¿no? No lo vemos. Todo lo que llega. Nuestro campo visual ahí. El fenómeno llamado reflexión es aquel fenómeno donde los rayos del sol, o los rayos de luz en general, puede ser del sol, de la luna, los rayos de luz llegan a una superficie y vuelven al mismo medio, Quiere decir que no atraviesan. Todos aquellos rayos que llegan, que inciden y rebotan, ¿ya? Y rebotan al mismo medio, ese fenómeno, ese cambio de dirección se llama reflexión. Los rayos de luz llegan a una superficie y vuelven, cambian de dirección rebotando hacia el mismo medio. Esa es la reflexión. Y gracias a la reflexión, nosotros podemos ver los objetos. Gracias a la reflexión. Hay dos tipos de reflexiones, dependiendo de las superficies. Si la superficie es un espejo, ¿ya? Se llama reflexión regular. ¿Por qué se llama regular? Porque los rayos que están llegando de manera paralela al espejo van a reflejarse también guardando la misma simetría, paralelo también. Entonces los rayos que inciden paralelamente también se reflejan paralelamente, de manera simétrica. Eso solamente ocurre en los espejos. En los espejos. A esta reflexión se llama regular o también especular. El otro tipo de reflexión es la reflexión irregular, la que normalmente ocurre. O sea, no todos los objetos son espejos, pues. La mesa, la silla, el piso, la pared, mi cama, mi almohada, la computadora, mi pantalla, mi mano, mi cuerpo, todo, mi ropa, la puerta, todo lo que tú puedas ver, ¿ya? Son superficies que no son lisas, que no son espejos. Más bien cuando la luz llega al espejo, no lo ves, ¿no? O sea, te empaña la vista. Imagínate el sol ahí, hay un juego con espejo, ¿no? A ver, con el espejo voy a empañar. Miro a dónde apuntar, ¿no? Y empaño. Imagínense que todos fueran espejos. No los podríamos ver, o nos dificulta bastante. Entonces, normalmente entonces, nosotros podemos ver a los objetos gracias a la reflexión irregular. Pero en sí es una reflexión también. En ese tipo de reflexión, los rayos vienen también, paralela, pero al rebotar lo hacen de manera así dispersa, ¿no? Ya no hay correlación. Y ese tipo de reflexión nos permite ver a nosotros los objetos. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que estamos viendo ahorita es gracias a la reflexión irregular. Pero en el espejo sí es una reflexión regular. También se llama reflexión difusa o irregular, ¿no? Irregular o difusa. Muy bien. Vamos a hablarles de la reflexión regular, que solamente se produce en los espejos. Entonces, a los rayos que llegan se llaman rayos incidentes. Vamos a hablar en particular de una nomás. Son muchas. Una que le represente. El rayo que llega a la superficie del espejo se llama rayo incidente. El rayo que rebota, que se refleja, ¿ya? Se llama rayo reflejado. Qué sencillo, ¿no? Rayo incidente, rayo reflejado. Incide, se refleja. Y hay una línea perpendicular al espejo que se llama normal. Esta línea normalmente aparece de manera sesgada, punteada, discontinua. Se llama normal. Ya no se coloca en N, pero sí para diferenciar, ¿no? Es la normal, es la perpendicular al espejo. Entonces, el rayo incidente, la normal, y el rayo reflejado podemos llamar que son tres rectas, por decirlo. Las tres van a estar ubicadas en un solo plano. Están contenidas en un solo plano.
Y además ese plano es perpendicular al espejo. Es decir, viene el rayo y se refleja en ese mismo plano. ¿Ah? En ese mismo plano. No es que viene por acá y rebota para allá. No es que viene por acá y rebota para acá, ¿no? Viene y rebota así, ¿no? Es como la pelotita, ¿no? ¿No? Salvo que la superficie sea, pues, ¿no? Dispareja, la pelota viene por acá y rebota para atrás, a veces rebota para atrás, ¿no? Pero si es lisa, 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 la pelotita viene así y rebota justo ahí. Igualito ocurre con la luz. ¿Ya? Viene y rebota. Entonces, el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano. Y ese plano es perpendicular al espejo. La otra ley. El rayo incidente con la normal forman un ángulo. A ese ángulo se llama ángulo de incidencia. Los ángulos se miden respecto a la normal. Es decir, si a usted le dicen un rayo incide con 30 grados, allá, este ángulo vale 30 grados. Un rayo incide en un espejo con 60 grados, este ángulo vale 60 grados. Entonces, todos los ángulos que se refieren están justamente en relación con la normal. Y el otro ángulo, el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal, se llama ángulo de reflexión. ¿Ve? Ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. ¿Contra quién se mide? Contra la normal. Y la otra ley dice que estos ángulos miden igual. ¿Ya? Son solamente dos leyes, ¿ah? El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano perpendicular al plano del espejo. El ángulo de incidencia mide lo mismo que el ángulo de reflexión. Aquí está, para que no te olvides. Pero ¿saben qué vamos a usar más? Que no te olvides, ¿ah? Ángulo de incidencia con la normal. Ángulo de reflexión, el rayo reflejado con la normal. Porque a veces le preguntan, a ver, ¿cuánto mide el ángulo de incidencia? ¿Cuánto mide el ángulo de reflexión? Entonces no te olvides que cada uno son iguales. Cualquiera de ellos son iguales. Pero recuerda que es con la normal. Te decía, ¿no? Estas son las dos leyes, pero hay un corolario. O sea, algo que se desprende y que es bastante útil. Y es más, es preponderante. Que si estos ángulos son congruentes, estos ángulos adyacentes de acá, también son congruentes. O sea, aparte de que estos son congruentes, acá está, los adyacentes, los que están pegaditos al espejo, también son congruentes. Y eso es lo que más se utiliza. Pero no te olvides que el alfa, este alfa no es ángulo de incidencia ni de reflexión, sino serían los complementarios, ¿no? Son congruentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ese es básicamente para los espejos planos, en las reflexiones regulares. Un poquito le voy a hablar del espejo. ¿Ya? Acá estamos. Todo espejo, acá está el espejo, está delante. Siempre, pues, lo que está delante del espejo se llama zona real. Y lo que está detrás se llama zona virtual. Siempre nos colocamos delante, pues, del espejo, ¿no? Claro, pues, delante, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos a estar, el observador siempre va a estar en la zona real. ¿Ya? Entonces, vamos a formar una imagen. Acá está, voluntario. Dimitri, ¿no? Voluntario, a ver. El objeto se coloca delante del espejo. ¿Qué ocurre? Que la imagen se forma atrás. Y del mismo tamaño. Y también en la misma dirección, o sea, derecha. No se forma pues una imagen de cabeza, salvo que el espejo no sea plano. Ahí es otra cosa. Hay otro tipo de espejos que no son planos. Pero en los espejos planos, las imágenes son virtuales. ¿Por qué se llama imagen virtual? Porque se pueden ver. Bueno, aparte de eso, porque están en la zona virtual. En la zona virtual. Espejos, ¿ya? En los espejos planos, las imágenes son virtuales. Son derechas, o sea, en la misma dirección, no salen de cabeza. Y del mismo tamaño. Se forman a la misma distancia. Si acá hay 20 centímetros,
a la espalda, a 20 centímetros, se forma la imagen. ¿Ya? Si el objeto se acerca, la imagen también se acerca. Si el objeto se va para atrás, la imagen también se va para atrás. Hace lo mismo. ¿Sí? Se va para un lado, se va para ahí. ¿No? ¿No? Hace lo mismo. Solo que, ¿cuál es la diferencia? De que si tú te miras al espejo con un logotipo, con algo que diga del polo, en el espejo se lee al revés. O sea, el sentido de derecha con izquierda se intercambia. Se intercambia. Eso has podido notar, ¿no? Escribe cualquier cosa y en el espejo se ve al revés. Si tú quieres que se vea bien en el espejo, acá tienes que escribir en tu pecho al revés y se va a ver mejor en el espejo. ¿Ya? Muy bien. Esos son los espejos ya planos. Las imágenes son virtuales, derechas y del mismo tamaño. La imagen está a la misma distancia que el objeto. Esto también es importante, ¿ya? La imagen está a la misma distancia. ¿Ya? Debería ponerse, como vimos al comenzar la clase, menos D. Pero ese menos simplemente es porque está en la zona virtual. Ese menos es porque está en la zona virtual. ¿Ya? Por ejemplo, si esto es 20 centímetros y esto es menos 20 centímetros, la distancia entre objeto e imagen no va a ser 0, pues, ¿no? Más 20 menos 20, 0, pues no, hay cierta distancia. Entonces, ese menos, simplemente, repito, es porque está en la zona virtual, convencional. Muy bien. Vamos entonces con la práctica. Determine el ángulo. Ay, ¿qué dice acá? El ángulo de reflexión en la gráfica mostrada. Acá luego lo borré, ¿ya? Debe ser tilde, ¿no? Determine el ángulo de reflexión. ¿Qué cosa era el ángulo de reflexión? Allá. Para el ángulo de reflexión y el ángulo de incidencia debo levantar la normal. Debo tener una perpendicular. Acá está el espejo. Acá está el rayo incidente. El rayo reflejado. Claro, el que llega, rayo incidente. El que sale, rayo reflejado. Y el ángulo de incidencia, debo dibujar. La normal, a ver. La normal. Ahí está la normal. Este es el ángulo de... Se ve que es normal, ¿no? Debe ser perpendicular. Este ángulo es el ángulo de reflexión. ¿Eso me pide? Sí, ¿no? Determine el ángulo de reflexión. Ya pues, chicos. Normal, perpendicular. Perpendicular. Bueno, para que sea perpendicular o es perpendicular, si esto vale 40, ¿cuánto vale este ángulo? Eso vale, pues, 50. 50 grados. Así de sencillo. Concepto, ¿no? ¿Qué es el rayo incidente? El que llega. ¿Qué es el rayo reflejado? El que sale. Y además, bueno, acá aparece el doble. Bueno. Y además, ¿qué cosa? Que los ángulos se miden con la normal. Entonces, cuando me dan una reflexión, porque esta es una reflexión, entra y vuelve, pero cambiando de dirección. Esta es una reflexión. Cuando me dan una reflexión, lo que debo hacer es, para determinar los ángulos de incidencia y de reflexión, trazar la normal. Trazo la normal. Identifico. Este ángulo es de incidencia, pero este es de reflexión. Listo, reflexión es esto. Pero 40 grados con este ángulo debe ser 90. ¿Por qué? Porque este es normal, perpendicular. Listo, se acabó. Un rayo de luz, ahí está. Un rayo de luz se refleja en un espejo plano, tal como se muestra. Determine la medida del ángulo de incidencia. A ver, identifiquemos. Espejo. Ángulo, rayo incidente, rayo reflejado. ¿Ya está? Rayo incidente, rayo reflejado. Este teta no es el ángulo de incidencia. Eso no forma con la normal. Profe, ¿dónde está la normal? Desde el punto una perpendicular. Ahí está. Esta línea discontinua es la normal. O sea, forma 90 grados con el espejo. ¿Y el ángulo de incidencia cuál es? El de acá, profesor. Es el ángulo de incidencia.
Pero ese ángulo de incidencia es igual al ángulo, este sería el ángulo de reflexión, ¿no? Porque este sí está con la normal. Esto está con la normal. Eso sí es el ángulo de incidencia. Vale 4 teta. Allá, el ángulo de la reflexión vale 4 teta. El ángulo de incidencia también vale 4 teta. Hay que calcular cuánto vale teta. Utilicemos las propiedades. Chicos, este es el ángulo adyacente, ¿no? En esta reflexión, si este ángulo vale teta, el de acá abajito también vale teta. ¿Por qué? También pues son congruentes, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Los que están pegaditos al espejo también son iguales. Ah, ya. Y ya está resuelto. Todo este ángulo, teta más 4 teta, porque todo debe ser 90, súmalo. El 4 teta más teta debe ser 90. Entonces el teta, 5 teta o 90, ¿teta cuánto vale? 16. ¿O no? No sale 16. No, ¿no? 18. 18. Ya fallé acá ya. Ahí me equivoqué, chicos. Ustedes comprenderán la emoción. 18 es acá, pues, profesor. ¿Qué ha puesto 16? Vamos a corregir. ¿Ya? 18. 18. Ya. Entonces, el ángulo de teta vale 18. Además, se cumple que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Acá también está falla. Dice reflexión. Debe ser igual al ángulo de reflexión. Y ese vale 4 teta. O sea, será 4 por 18, ¿no? ¿Cuánto es 4 por 18? 72. 72. 72. O sea que el ángulo de incidencia, 72, debe ser igual también al ángulo de reflexión. Ya está. A ver, un repitico A. Siempre en toda reflexión, ¿ya? A veces no te dibujan la normal. En este caso ya está dibujada la normal. Esa parte discontinua es la normal, o sea, 90 grados. Listo. Por la propiedad de la reflexión, este ángulo vale teta también, el de abajo vale teta. Ya está. Todo este ángulo es 90 grados, porque es la normal. Allá, 90 grados. Nunca está. Por lo tanto, teta vale 18. Y además se cumple que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Pero el ángulo de reflexión también es 4, porque forma con la normal. Allá, 4. 4 teta, 4 por 18, 72. También el ángulo de incidencia vale 72. ¿Ya? Entonces, geometría pura, ¿no? Claro, utilizando la propiedad de la reflexión. ¿Ya? Por eso también este tema se llama óptica geométrica, porque considera que la luz se propaga en línea recta. Determine la medida del ángulo alfa. En el libro no dice qué ángulo me piden. Tal vez se han olvidado. Yo le he puesto alfa. ¿Ya? Ya está. Entonces, con eso resolvemos, ¿ya? Determine la medida del ángulo alfa si el rayo se refleja en el espejo, ¿ya? Este es el espejo. A veces se señala, a veces no. Sobreentiende que es el espejo. A ver, rayo incidente, rayo reflejado, me están dibujando los dos. Y además me están dando, mira, la normal. La normal. Entonces, vamos a identificar. Ah, esta es la normal. Este es el rayo reflejado. Este es el ángulo de reflexión. Allá. Si es que A o B voy a tener que identificar. Este es el ángulo de reflexión. Listo. Utilizo la propiedad. ¿Qué propiedad, profesor? Que este angulito que está adyacente al espejo, también vale 2 alfa. ¿Por qué? Porque es una reflexión. Allá, lo que le decía, ¿no? Más se utiliza esa otra propiedad, que estos dos que son iguales, ¿no? También puedes utilizar eso, ¿ah? Ya me di cuenta. Porque este 70 menos alfa es lo mismo que de acá. ¿Sí o no? Y ese 70 menos alfa más el 2 alfa debe ser 90. Lo mismo que acá. 70 menos alfa más el 2 alfa, todo debe sumar 90. ¿Por qué debe sumar 90?
porque este es normal. Normal. O sea, 90 grados. Ah, ya, entonces aprecio eso, que 70 menos alfa más 2 alfa debe ser 90. O sea que 70 más alfa debe ser 90, alfa debe ser 20. Alfa 20 grados. Alfa 20 grados. Ahora voy a comprobar si estás atento, ¿ya? Alfa vale 20 grados. ¿Cuánto vale el ángulo de incidencia? ¿Cuánto? 50. 50. 50 grados, claro. O sea, acá no hay cosa que de otro mundo, ¿ya? Pura geometría elemental, ¿ya? Pero los conceptos, bueno, el ángulo de incidencia, profesor, allá es esta. Pero también es lo mismo que el ángulo de reflexión, esta. Y 70 menos 20, 50. Allá 50 vale el ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia también vale 50. Claro, si esto vale 50, esto vale 40. Claro, vale 40 porque 2 por 20 es 40. Por donde sea que lo ataques, debe salir la misma respuesta. Entonces acá la pregunta puede ser, a ver, determine la medida del ángulo de incidencia. En vez de decir alfa. Determine la medida del ángulo de incidencia. Se resuelve igual y responde, pues allá de incidencia vale 50. ¿Eh? Entonces, por eso acá este espacio no sé qué cosa era, estaba vacío. Yo le he puesto alfa, pero cualquiera puede ser la pregunta. Con esta misma figura, cualquiera puede ser la pregunta. Determine alfa, o determine el ángulo de reflexión, o determine el ángulo de incidencia. Bueno, son iguales, ¿no? Pero previamente debes calcular alfa, eso sí. Previamente debes calcular este alfa que está en la figura. A ver, vamos con la cuarta. Determine el ángulo con el que debe llegar el rayo de luz al espejo horizontal acá está, de modo que luego de sufrir reflexiones regrese por el mismo sitio. O sea, este rayo debe venir por acá, llegar al espejo, volver y salir nuevamente por el mismo sitio. Entonces, hay una propiedad con el rayo de luz, que cuando el rayo de luz llega perpendicular al espejo, rebota sobre sí mismo. O sea, cuando el rayo de luz llega perpendicular a un espejo, se refleja sobre sí mismo. Lo mismo que decir que rebota sobre sí mismo. Es como que si tú sueltas una pelota perpendicular al piso, rebota ahí mismo. Pero si lo mandas con una inclinación, rebota pues con una inclinación también. Algo mismo, es lo mismo. Entonces, allá, para que vuelva por el mismo sitio, al espejo que está inclinado, debe llegar perpendicular. Cosa que cuando llega perpendicular al espejo inclinado, rebota nuevamente por su sitio y nuevamente sale por el sitio. A las reflexiones que se dan seguidos se llaman reflexiones sucesivas. Reflexiones sucesivas. Viene, se refleja, se refleja, se refleja y sale. Son reflexiones sucesivas. Una reflexión, dos reflexiones, tres reflexiones y salió. Y esa es la observación. En el segundo espejo debe llegar el rayo de luz de forma perpendicular para retornar por el mismo camino. Vamos a hacer cumplir eso. Empezó, llega perpendicular y rebota y otra vez sale. Mira, llega perpendicular al otro espejo, rebota y sale. Entonces, esto debe ser 90 grados. He ahí el aporte de la óptica. Ahí el aporte, debe ser 90. Bueno, de acuerdo a nuestra teoría de reflexión, porque aquí hay reflexión, si esto es beta, el de acá también vale beta. Y justamente beta es la incógnita. Ya pues chicos, ¿no? Si este es beta y este es beta, esto vale 70. Claro, si la figura ya está dada, es facilito. Bueno, si te digo, a ver, en la figura calcule beta, pues beta vale 20, bueno. Pero con reflexiones hay que saber todavía la teoría de reflexión para poder resolver. Justamente eso era que esto debe ser 90, para que rebote sobre sí mismo. O sea que beta vale, bueno, sin esfuerzo, beta vale 20 grados. Debe llegar aquí justo con 20 grados. Ya, si es que es 70, ¿no? Si es que esto es 70. Si esto fuese 50, acá debe llegar con 40, ¿no? Ya encontraste ya la relación. Pero siempre y cuando
acá debe ser 90. ¿Ya? Indicar verdadero o falso, ya. En la reflexión, el rayo de luz pasa de un medio a otro diferente. No. En la reflexión llega y rebota, no pasa. La luz llega y rebota, eso es falso. Si el rayo incide perpendicularmente al espejo o a la superficie, el ángulo de reflexión es 90. A ver, ¿eso es verdad o falso? Si un rayo de luz llega perpendicular al espejo, ¿cuánto vale el ángulo de incidencia y cuánto vale el ángulo de reflexión? Que son iguales. Ya lo dejo para que piense. La 3. Las leyes de la reflexión se cumplen en cualquier tipo de superficie reflectora. No, esas leyes solamente en los espejos, ¿no? Esto solamente se cumple en los espejos. La ley de la reflexión se cumple solamente en los espejos. Ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión, etc. Solamente se cumplen en los espejos. O sea que la primera es falsa, la tercera también es falsa. Esta. La segunda creo que es verdadero, profesor. Ahí la confusión típica. Mira. A ver, ¿dónde está mi espejo? Espejo. Este es espejo. Rayo que viene perpendicular al espejo. Pero ese rayo que viene perpendicular coincide con la normal, porque la normal también es perpendicular. ¿Qué ángulo forma este perpendicular con otra perpendicular? ¿Ah? ¿Qué ángulo forma una perpendicular con otra perpendicular? Al mismo plano. 0. ¿Por qué? Porque la normal es esta, una línea imaginaria normal. El rayo que llega perpendicular está pegado a la normal. Y cuando sale, está pegado también a la normal. Entonces, el rayo que viene perpendicular al espejo, el ángulo de incidencia vale 0. Y el ángulo de reflexión también vale 0. ¿Por qué? Porque ambos Entonces no están existiría pegados. ni incidencia ni reflexión, ¿no, profesor? ¿Cómo? No existiría el ángulo de incidencia. Es 0, pues. Porque está pegado. Está pegado. No es que no existe, sino que es 0. Claro. Está lo mismo casi que. Es 0. ¿Ya? Este tipo de preguntas sí caen muchos. Muchos caemos. Yo también he caído. Cuando el rayo incide perpendicularmente al espejo, el ángulo de incidencia vale 0 y el ángulo de reflexión vale 0. ¿Por qué? Porque se mueve justo con la normal. Llega y sale. Se mueven justo en la normal. O sea, pegado, 0. Los 3 son falsos. El rayo de luz retorna al mismo medio, en la primera. ¿No? Por eso es falso. Tanto el ángulo de incidencia y reflexión es 0, ya que se mide con la normal. Y como está con la normal, está pegado, ¿no? 0. Falso. Solo se cumplen en los espejos. Las leyes de la reflexión se cumplen solamente en los espejos. ¿Ya? Los espejos. ¿Ah? Los adyacentes serían 90 en este caso. En este caso, cuando el rayo de luz llega perpendicular, los adyacentes valen 90. Ahí sí, los adyacentes. Falso, falso, falso. Hay el ángulo que forma el rayo incidente y el último rayo. O sea, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? Ya, a veces también responden con este otro ángulo. Eso hay que aclararlo bien. Pero que el rayo que incide y el rayo que se refleja, este es el ángulo. ¿Cuánto vale beta? Se bloquea demasiado. ¿Cuánto vale beta? Rapidito va a ser, mira. Ya, llega, rebota, rebota, llega, ya está. Ahí, vamos a empezar. Primer espejo, 30. Y si nos da filo 1. 30, 30. ¿Está bien? Segundo espejo, si esto vale 90, porque acá dice 90, si esto vale 90, ambos deben ser 45, porque deben ser iguales y también deben sumar 90, porque todo vale 180. ¿Ya? Primero, si esto vale 90, la suma de estos dos debe ser 90. Debe ser 90. ¿Ya? Y además deben ser iguales a 45.
Si esto vale 45 y 45, como debe ser, ¿ya? Y esto vale 90, el de acá vale 45. Y si esto vale 45... Profesor, Sí. profesor, disculpe. Usted cambió el dato porque en mi libro dice 20 grados. ¿Cuál es 20 grados? ¿El de acá? Ajá, sí. Ah, ya, sí, lo he cambiado. Lo he cambiado. Ah, ok, ¿Ya? ok. Entonces usted sigue con 20 también, ¿ya? Yo con 30. Entonces, ya sabes por qué vale 30, ¿no? Debe ser igualito a esto. ¿Por qué vale 45? Porque la suma debe ser 90 y deben ser iguales. Deben ser iguales. Y la suma 90 porque más 90 debe ser 180 todo. Ya está. Como es 45 y esto vale 90, el de acá vale 45. Como aquí hay una reflexión, si esto vale 45, el de acá también vale 45. Por ser reflexión. Listo. Completamos la reflexión. Ahora viene la geometría. Si esto vale 45 y 45, esto vale 90 en este polígono que se formó. Si esto vale 30 y esto vale 30, esto vale 120. A ver, ahí está. ¿Por qué vale 120? 30 y 30, 60, 120. ¿Por qué vale 90? Porque acá 45, 45, 90, esto vale 90. ¿Y esto por qué vale 60? Ah, porque en un polígono, en un cuadrilátero, la suma es 360. Ya tengo acá 180. Ya tengo acá 120. Esto debe ser 60. Para que 60 más 120, 180. Más 180, 360. ¿Por qué tiene que ser 360? La suma de los ángulos interiores en un cuadrilátero es 360 grados. Por eso esto vale 60. Ah, si esto vale 60, suplemento, beta vale 120. Entonces, primero, propiedad de las reflexiones. Segundo, adyacente, ¿no? Ángulo llano. Polígono, cuadrilátero. Pero también este es suplemento, ¿no? Y así. Pues acá lo único que aplicamos de reflexión es esta. 30 igual a 30. 45 igual a 45. Y acá 45 igual a 45. El resto ya es geometría. Con 20 lo trabajas igual. Claro. Con la figurita. Hay que jugar con la figura. Bueno, si la velocidad de este objeto es 3 metros por segundo, en 2 segundos avanzará 6 metros. ¿Está bien? Avanza 6 metros. Ya, primero, desde acá, luego de 2 segundos, habrá avanzado 6 metros, velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, la nueva figura sería esto. Ya pasó 2 segundos, ahora el objeto está más lejos. ¿Cuánto más lejos? De 1 metro que estuvo, avanza 6. Justo en ese momento, ya pasó 2 segundos. La imagen va a estar, justo en ese momento va a estar a la misma distancia que el objeto. O sea que ya no 7 para atrás. Ya no 1, sino 7 y 7 para atrás. ¿Sí? ¿Por qué 7? Porque del 1 que estaba separado avanza 6, ahorita está a 7. Ahorita está a 7. Y la imagen se forma a 7 metros atrás. Listo. Por lo tanto, ¿qué distancia hay entre el objeto y la imagen? Entre el objeto y la imagen hay 14 metros. ¿Ven? Sigue simple. Ya, solamente cinemática acá, ¿no? Para llegar a esta distancia más que se alejó. 14 metros. Ya. A ver, rápido. Esta persona tiene que ver la imagen del foco. Así, con 45. Si esto pone 45, 90, 45 y 45. Reflexión, 45. Reflexión, 45, 45, congruente. No, digo isósceles. 5, 5. Esto vale 2. Esto vale 2 también. ¿Ya? 5, 5, 2, 2. Y esta es la altura. Por lo tanto, la altura total sería la suma. La suma. 7 a restar, 1,6. Este es el dato 45, con elevación de 45. Como esto vale 90,